¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 horas tu mañana en este día miércoles, esperando la lluvia. Mitad de semana y de Bueno, en hecho... algunos lugares ya llueve, ¿no? Más hacia el centro-sur de nuestro país. En el sur, por cierto. Y ha causado estragos también en zonas del sur. Sí, en Biobío, los ríos, ha estado bien intenso. Tormentas eléctricas. También, tormentas eléctricas. Acá en la región metropolitana esperando la lluvia, me corrijo. Me corrijo para partir diciendo lo que es real. Es verdad, sí, porque tenemos que saludar también a la zona sur del país, quienes nos ven a esta hora, pero como ven acá en Santiago, y lo muestra ahí nuestra temperatura, tenemos 10 grados y el pronóstico es categórico, nubes y lluvia para esta jornada, Carla. Sí, y lluvia bastante importante, porque hace rato no llueve tanto en Santiago. Se ha dicho que deberían caer más de 20 milímetros. Fue la última proyección que hizo ayer Iván Torres, y ayer la Dirección Meteorológica hablaba de 24 milímetros para la región metropolitana, bien en línea, así que es bastante. Vamos a ver, porque la ciudad se pone a prueba, porque hay que salir con paraguas, porque hay también una alerta preventiva, porque las empresas eléctricas han dicho que están trabajando para tratar de evitar cortes de suministro que se vayan alargando. Bueno, ojalá que sea una jornada tranquila. De todas maneras, la temperatura no es tan baja, ¿no? 18 grados, tal como nos había dicho Iván, es un sistema frontal que viene acompañado de temperaturas bastante templadas. No es un sistema frontal frío. Exacto. De hecho, ahora si uno sale, se siente agradable un poquito. Yo como que salí un rato, rica la me había quedado el paraguas y está rica, y está como agradable. con ese vientecito que antecede a la lluvia, Tal ¿no? cual, Como sí. que se siente ya ese como ambiente de lluvia. El pic de la lluvia tengo la duda, porque ayer Iván nos había dicho que iba a ser entre las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Ayer yo escuchaba de meteorología que a las 7 de la tarde debiese estar lloviendo con intensidad. Le vamos a preguntar a Iván, porque eso es bien sensible, sobre todo para la vuelta a la casa en la hora punta de la tarde. Si está lloviendo intenso a las 7, es distinto a que parte intenso a las 9, porque a las 9 ya la mayoría está en su casa. Oye, lo cierto hay mucho movimiento todavía. es que empezaría la lluvia, también Iván ayer nos decía, a partir de las 2 de la tarde. Y recuerden que ahora por zona se da la lluvia, no necesariamente se da quizás, por ejemplo, acá en toda la ciudad de Santiago, sino que puede partir por una comuna y otra no, pero para que salgan preparados, ¿ah? Si no van a volver a la casa antes de las 2 de la tarde, yo por lo menos traje paraguas, Carla. Sí, hay que traer paraguas, ¿no? Traje de todas paraguas. maneras, ¿no? O Si impermeable. Que nadie diga que está sorprendido, esto está súper anunciado. Lo que pasa es que a veces no le creemos tanto al pronóstico y uno se confía, pero no, hoy día sí, debiese haber lluvia y están trabajando todos los organismos en esto. De hecho, ayer veía cómo las empresas eléctricas han generado planes bien millonarios para tratar de prevenir, cortar los árboles, revisar los transformadores, en el fondo tratar de reducir las posibilidades de que haya estragos a raíz de la lluvia. Vamos a ver cómo funcionan las calles también, cómo están los colectores de agua. Ya no es tiempo, pero uno debiese haber limpiado las canaletas. Así que bueno, hoy día se pone todo a prueba, ojalá que sea tranquilo. Y que superemos esta primera lluvia, que nos hace muy bien, entre paréntesis, porque falta lluvia. De hecho, vamos a estar revisando algunos puntos críticos respecto a los árboles que pueden generar algún tipo de riesgo, sobre todo con lluvias o con viento. ¿Vendrá con viento esta lluvia, por lo menos acá en la región metropolitana? Todo eso lo vamos a estar conversando con Iván Torres más adelante, cuando vemos a esta hora las calles de Santiago, Carla, tranquilos a esta hora. Sí, da gusto. Poquito movimiento aún. Oye, mitad de semana, qué rico. Y ahí dice, miércoles de sopaipillas, es verdad. ¿Qué tiene la lluvia que a uno le gusta comer sopaipilla? Bueno, uno busca calorías igual en el invierno, yo creo. Dime a mí, que ando todo el día el chocolatito, la cosita, porque uno como que necesita calor, 100%. ¿no? Sobre todo los días fríos, que todavía no han estado tan fríos. Pero la sopaipilla algo tiene. Es que es una tradición, yo creo. ¿Pasadas o así? A mí me gustan de las dos. Me gustan las dos. Me gustan, me gustan no pasadas. No pasadas, secas, tradicionales. Es que encuentro más difícil comer las pasadas, más práctica la sopaipilla. Claro, tiene que ser con un plato y como tenedor, cuchillo, hay que cortarla y todo. A mí me gusta sopaipilla en mano, así como más fácil. No, a mí me encantan de los dos tipos. De hecho, calzones rotos, nos dice nuestro editor. Me encantan los calzones rotos. Buena receta también para esta tarde. Oye, ¿por qué los que andan ahí en terreno no traen algo? Unas sopaipillas. ¿Alguna cosa? Organicémonos. ¿Alguna cosa de invierno? Oye, con esa idea rico que tenga el invierno. Sí, con esa idea de calzones rotos o sopaipillas, a ver si podemos conseguir. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a tomar, te invito, un tecito, un cafecito caliente en la pausa. Volvemos de inmediato, les seguimos contando, por supuesto, todo lo que ocurre en este día donde estamos, aquí en la región metropolitana, esperando la lluvia. Eso. Ahora. Detenido por manejar en estado de ebriedad en la comuna de Renca. Sí, el conductor chocó contra un vehículo fiscal y se dio a la fuga, generando una persecución. Carlos Melín, estamos ahí con algunas imágenes para que nos cuentes qué fue lo que pasó. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, indudablemente que para los vecinos de Renca, quienes grabaron esto, quienes sintieron las patrullas, estaban impresionados por la gran cantidad de vehículos que estaban en búsqueda de este blanco que ustedes ven en sus pantallas, donde iban dos sujetos, tanto el conductor como su acompañante, en evidente estado de ebriedad. ¿Qué es lo que ocurrió? Un poco más temprano, en el sector del barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, en específico en calle Santa Filomena, había un furgón de carabineros, estos que constantemente están para resguardar la seguridad de la zona, y también estaban los uniformados haciendo controles de identidad en ese lugar. Ahí aparecen estos dos hombres en este vehículo blanco. El conductor chocó este vehículo de la policía uniformada y después arrancó. Minutos más tarde, en la comuna de Independencia fue visto, fue localizado, porque naturalmente que la policía ya estaba en búsqueda de estos dos sujetos, y ahí es donde comienza a hacerse un seguimiento controlado, una persecución en términos coloquiales que termina acá en el sector donde nosotros estamos en este instante, en calle El Roble, donde hace minutos incluso se retiró ya este vehículo, porque estos sujetos que iban obviamente en mal estado en este vehículo, sobre todo el conductor, erráticamente manejando, termina chocando un poste, termina chocando un árbol, y ahí de inmediato son detenidos estos dos sujetos por la policía uniformada. Ellos están en este momento en una unidad policial. En los próximos minutos nos van a entregar, de hecho, una vocería para saber quiénes eran estas personas, considerando también que tienen antecedentes policiales. No tienen ninguna orden de detención vigente, pero indudablemente, Carla, vale que son un peligro al volante quienes conducen, no solo con ingesta de alcohol, no solo con haberse tomado una copa, sino porque iban muy ebrios estos dos sujetos, entonces chilenos adultos, que protagonizaron esta vertiginosa persecución. Noticia en desarrollo. Mientras tanto, vamos a relatar otros hechos policiales trasladándonos hasta la región de O'Higgins, porque ayer ocurrió un brutal asesinato en contra de una mujer de 46 años. Los antecedentes preliminares entregados por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía dan cuenta de que esta mujer era una trabajadora sexual que en un momento estaba en esta zona céntrica, en calle Cáceres específicamente, donde hay varios locales comerciales, de hecho, conversando con un hombre. Este sujeto habría sido un cliente. Se tiene una discusión y finalmente esta persona que escapa termina disparándole en 4 oportunidades a esta mujer en la zona superior de su cuerpo. De hecho, recibe estos impactos en el rostro. La gente que estaba en ese momento, había muchas personas, dan aviso a las autoridades, a carabineros. Cuando llegan, a pesar de que se trató de prestar cierto auxilio a esta persona, a esta mujer, ya estaba fallecida naturalmente por la gran cantidad de impactos de bala que tenía en su cuerpo. Mientras tanto, hay una búsqueda intensa del atacante. También ha estado trabajando la Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidio, considerando de que se ensañaron en contra de esta persona en específico. Hasta el momento hay un sospechoso, un imputado que está siendo buscado intensamente tanto por el Ministerio Público como por el ente investigador. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que tenemos en torno a este caso. Carabineros, al llegar al lugar, encuentra a la víctima tendida en el piso, por lo que solicita personal del SAMU, el que constata su muerte y manifiesta que fue por unos impactos balísticos. Efectivamente, hay parte de la evidencia entonces que quedó en ese sector, además del relato de quienes vieron toda esta situación previa, para dar cuenta entonces de que sería uno el atacante con un arma de fuego quien dispara en contra de esta mujer varias veces. Y hablando de homicidios y hablando de crímenes con armas de fuego, tenemos que relatar otro, lamentablemente, esta vez en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana. Un hombre venezolano de 33 años fue asesinado, recibió un disparo en su cuello en calle Gaspar de Orense. Cerca de las 10 de la noche, los vecinos concluyen de que sintieron un disparo, salieron a ver y vieron un vehículo con una persona sin signos vitales. Cuando llega Carabineros, pudieron darse cuenta de que previamente había una mujer, de hecho, de la misma nacionalidad, de 26 años, que había estado con la víctima fatal, pero que había desaparecido. Ella había entregado ciertos antecedentes que permitieron saber que estaba esta mujer previamente con este hombre en ese vehículo, que habían estado en un cumpleaños en la comuna de San Miguel, donde vive esta mujer, y de pronto se trasladan hasta calle Gaspar de Orense para comprar supuestamente alcohol. Ahí es donde se da una situación que tiene
sombras más que luces, porque se sabe de la participación de una motocicleta que habría interceptado a este vehículo y acto seguido alguien, no se sabe quién, le dispara a este hombre en el cuello. De hecho, recibe un disparo en la zona derecha del cuello, lo que hace presumir de que el disparo fue a muy corta distancia. No se descarta incluso que le hayan disparado dentro del mismo vehículo, considerando de que no hay signos de forcejeo en la puerta del costado del copiloto, ni tampoco hay un cristal destruido, un vidrio reventado producto de un disparo. Vamos a escuchar parte de los antecedentes que hemos podido recopilar hasta el momento sobre esta historia. Venían desde la comuna de San Miguel, en donde estaban celebrando un cumpleaños. Venían desde oriente a poniente, doblan hacia la izquierda de ellos y son interceptados por una motocicleta, en donde a corta distancia le disparan, tiene un solo impacto balístico en la zona del cuello sin salida de proyectil. Así es, hay antecedentes que hacen presumir entonces de que esta persona la atacaron de una corta distancia. Hay cámaras de seguridad en la zona que están siendo levantadas, que incluso en una de ellas se vería la participación de una motocicleta, pero se desconoce si desde esta es donde se le dispara, o incluso no se descarta que esta mujer, quien después desapareció, haya tenido también que ver con este homicidio. Así que es parte de lo que está investigando todavía la policía, en este caso Carabineros, con la Fiscalía ECO. Mientras tanto, nosotros nos vamos a mantener muy atentos con lo que ocurrió hace pocos minutos acá en la comuna de Renca. Vertiginosa persecución casi cinematográfica, porque ustedes pueden ver parte de los registros que los mismos vecinos grabaron. Obvio, ¿quién no se despierta a las 5 de la mañana cuando 15 patrullas prácticamente, tanto policiales como de seguridad municipal, pasan por los barrios? Eso es lo que ocurrió cuando salieron a ver, se dieron cuenta de que habían dos sujetos huyendo en este vehículo blanco, en este Peugeot, de todas maneras sin encargo por robo, pero que termina protagonizando este seguimiento, esta persecución impresionante que termina con un accidente de tránsito, que termina con 2 detenidos, y en los próximos minutos vamos a seguir ampliando esta información con los antecedentes que nos entregue Carabineros en una vocería. Ya, Carlos, nos quedamos atentos, en contacto. Tú nos cuentas cuando ya haya más detalles al respecto. Nos vemos. 6:19. Hablemos del sistema frontal, que ya empezó a dejar sus primeras afectaciones. Esto en la región de los lagos, lo decíamos al inicio de 24 horas tu mañana. Las intensas lluvias que se han registrado desde este lunes han provocado inundaciones en algunas viviendas y provocado cortes en distintas rutas en las comunas de la región. La zona más afectada es el balneario de Maicolpué, en la comuna de San Juan de la Costa, donde calles y casas resultaron anegadas, tal como se ve en las imágenes, obligando a las autoridades a realizar un co-grid comunal. Las primeras medidas anunciadas fueron la suspensión de clases para los establecimientos educacionales de las comunas para este miércoles, y también se habilitó un albergue para los damnificados. Un operativo municipal en una feria libre de la comuna de Independencia terminó con la incautación de 400 cajas de medicamentos ilegales, entre los que había parches de fentanilo. El decomiso ocurrido en calle Colón generó preocupación de las autoridades. El propio jefe comunal de ETFA advirtió los riesgos que puede generar en la salud pública este tipo de comercio ilegal. Los medicamentos incautados fueron entregados a la PDI, mientras que la investigación quedó a cargo del Ministerio Público con el fin de determinar el origen de estos fármacos. Y un amplio operativo policial terminó con el mayor decomiso de cigarros de la historia del país, con más de 2 millones de cajetillas que fueron incautadas desde la región de Antofagasta. Carabineros logró sacar de circulación 110 millones de cigarros que provenían de Paraguay. El cargamento de contrabando fue encontrado en una zona aislada cerca de la localidad de Quillagua, en el marco de patrullajes focalizados en la zona. En total se decomisaron más de 4.400 pacas de cigarros, lo que equivale a más de 2.200.000 cajetillas de cigarros de contrabando. El avalúo total de la mercancía supera los 6.600 millones de pesos. 5 personas fueron detenidas, entre ellos 2 chilenos, 2 bolivianos y una colombiana. 6 de la mañana con 21 minutos. En medio de su visita por la zona sur de nuestro país, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la tensa relación que se ha dado entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el titular de Hacienda, Jorge Quirós. El mandatario tuvo palabras en medio de una actividad en Puerto Montt, en la región de los lagos, y tuvo un tono conciliador. Vamos a revisar.
le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas para recuperar Chile. Si lo que hemos encontrado en falta de empleo, falta de crecimiento, falta de seguridad, la angustia que muchos de ustedes ven ahí, bueno, hay distintas maneras de ir viéndola. El ministro Buduje ha recorrido Chile de Arica a Magallanes, viendo la angustia de las personas. Y el ministro García Ruminó recorre todo el Parlamento y también le genera angustia la tensión que se produce cuando uno quiere llevar adelante un proyecto. Todos tenemos mucho que aportar y vuelvo a reiterar que tenemos un gran gabinete que se complementa, no es contradictorio cuando uno ve una realidad en terreno y ve una realidad en el Parlamento. Bien, este miércoles continuará la agenda del presidente en la región de los lagos. Vamos a otras noticias. Más de 34.000 millones de pesos recaudó la Tesorería General de la República en los primeros meses de este año por el cobro de las deudas CAE. Con el fin de regularizar la morosidad de 554.000 personas, la Tesorería General de la República anunció nuevos convenios para facilitar el pago de este crédito. En detalle, quienes tengan ingresos de hasta 1 millón podrán acceder a un acuerdo con un pie desde una UTM equivalente a 70.000 pesos en mayo y pagar cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses. Para quienes ganen entre 1 y 2 millones de pesos, el pie será menor monto, entre el 10% de la deuda, o 1 millón con cuotas mensuales equivalentes al 10% del sueldo. En el caso de rentas desde los 2 millones a los 5 millones de pesos, el pie corresponderá al menor valor entre el 10% de la deuda o 1,5 millones, también con cuotas ajustadas al 10% del ingreso mensual. Y vamos con buenas noticias para la economía. Los fondos de pensiones subieron durante el mes de abril. Los fondos tipo A, B, C y D cerraron el cuarto mes del año con ganancias, lo que les permitió recuperarse tras los resultados de marzo de este año. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, los fondos A y B rentaron un 4,82% y un 3,87% respectivamente, mientras que los fondos C y D un 2,08% y un 0,54% respectivamente. Sin embargo, el fondo E, que es el más conservador, terminó el mes con una caída real de 1,20%. Con todo lo anterior, los activos previsionales alcanzan un total de 251.000 millones de dólares a la fecha. Y la aplicación Uber estrenó una nueva función para sus usuarias llamada Uber Mujeres, en la cual se podrá solicitar un viaje de transporte en el que el conductor sea exclusivamente una socia mujer. La iniciativa incluye una alianza clave con Upgear Mobility, su programa Women and Electric, que introduce la primera flota 100% eléctrica operada además solo por mujeres. Esta función operará con 3 modalidades: el viaje inmediato para traslados en el momento, la opción de reservar un viaje con al menos 30 minutos de anticipación y una configuración de preferencias permanente. En Chile se incorporará de manera inmediata en la región metropolitana, Valparaíso, Viña del Mar y La Serena. Esta función ya se encontraba operativa en países como Estados Unidos, Brasil y además algunos países de Europa. Claro, la preferencia permanente es que tú por defecto pidas que te manden sea una a mujer, una conductora y no a un hombre conductor. Si no hay una conductora disponible, la aplicación te va a preguntar si prefieres esperar por otra conductora o si pueden darle curso a que venga un hombre a buscarte. Yo aplaudo esta medida. Digo, debería ser innecesaria, pero lamentablemente yo creo es efectivo que muchas veces las mujeres nos sentimos más protegidas entre mujeres. Es bueno tener esta alternativa, es bueno tener la opción para quienes se sientan más seguras si piden una conductora en vez de un conductor. Así que bien, nosotros aquí lo aplaudimos. Totalmente, vamos a ver cómo va opción. funcionando en la práctica y puede ser una oportunidad para mujeres que quieran trabajar Además, en eso, porque no son muchas las conductoras de esa aplicación. Vamos a otra... 6:40 minutos, regresamos al país. Un hombre fue detenido por el secuestro extorsivo del empresario ferretero de 84 años. Recordemos que esto ocurrió en la comuna de San Miguel. Sí, se trata de un chileno, el que cumplía el rol de cuidador de la víctima. Sería entonces, entiendo, el quinto detenido por este caso. Carlos Melín, tú nos cuentas los detalles. Efectivamente, ¿cómo están? Buenos días. Se trata de Felipe Retamales Caro, un chileno de 34 años
llama la atención, sin antecedentes policiales, es el quinto detenido en este caso que, recordemos, ha mantenido mucho nuestra atención durante las últimas semanas luego de que fuera secuestrado este empresario de 84 años, un comerciante ferretero, quien estuvo 180 horas cautivo, 7 días, casi 8, y que fue finalmente liberado en la zona norte de la región metropolitana, en Colina, afortunadamente, en un caso que ha estado siendo investigado naturalmente por el Ministerio Público y por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIP Antisecuestro, quienes ya habían dado cuenta de 4 detenidos inicialmente, incluso uno en el norte de nuestro país, que cumplía la función de extorsionador en contra de la familia, exigiendo en un minuto la cantidad de 300 millones de pesos, un monto elevado que fue subiendo en la medida que salían nuevos antecedentes de esta persona, un adulto mayor, insulino dependiente, quien estaba y mantenía a su familia muy preocupada precisamente por su estado de salud. Tenía que suministrarse este medicamento cada 6 horas y la familia no sabía en qué condiciones estaban. Los primeros días fueron de angustia hasta que finalmente se pudieron comunicar con estos secuestradores, quienes, mediante una negociación dirigida por la Policía de Investigaciones, pudieron finalmente conseguir que se liberara a esta persona en la zona norte de la región metropolitana. En cuanto a este último detenido, que es el quinto, va a ser formalizado durante esta jornada, precisamente en el 11 Juzgado de Garantías de Santiago, para saber cuál es su rol principalmente, aunque ya la Policía Civil adelantó de que se trataba precisamente de la persona quien inyectaba o suministraba este medicamento sin ninguna expertise, sin ninguna experiencia con el cuidado de pacientes, a este empresario entonces durante esos días de cautiverio. Tenemos parte de las declaraciones precisamente que adelantó o que entregó la PDI en torno a este caso. ¿Qué les parece si escuchamos parte de ese relato? Su participación en este caso es activa. Él participa en la custodia de la víctima durante todo el periodo de cautiverio y no registra antecedentes penales. No obstante, su participación está clara en este hecho y por lo mismo será formalizado el día de mañana en la audiencia de control de detención. Cada vez hemos visto la incorporación de más chilenos, sobre todo en la parte logística de las organizaciones que son transnacionales, en atención a que estas organizaciones no tienen arraigo territorial y por lo tanto necesitan de inmuebles, pero no son forzados a participar. Generalmente sacan también lucro de lo que ellos proporcionan. Ya, Carlos, esto último es bien interesante y es preocupante también, ¿no? Esto de que en el fondo se estén vinculando delincuentes que a lo mejor tenían otros giros, le hace bien, en Chile, y que hoy día prestan este tipo de servicios a bandas que son internacionales. Aquí uno también se pregunta hasta qué punto las 5 personas que están detenidas conformaban esta cadena, en el fondo, si están en la base, si esto va a permitir llegar en algún momento a los cabecillas, o los cabecillas necesariamente están fuera de Chile y es mucho más difícil desarmar desde arriba la banda, porque la gracia sería que no vuelvan a generar este tipo de delitos como el secuestro, que es muy grave. Sí, claro, y ¿sabes qué? Es una preocupación no solo para la ciudadanía, obviamente, sino para las propias autoridades, porque como estas declaraciones han habido, de hecho hace un par de días el fiscal nacional Ángel Valencia declaraba que lamentablemente no han disminuido los secuestros. Los secuestros, de hecho, han ido en aumento desde los últimos 10 o 15 años. Y lo hemos visto con estos casos. Hace una semana también una mujer en la comuna de Estación Central. Este caso que fue bastante emblemático, considerando de que la propia familia estaba denunciando esto y con bandas muy, pero muy especializadas que tienen un origen muchas veces en el extranjero. Acá se está investigando la participación eventual de una facción del Tren de Aragua, pero con el involucramiento directamente ahora de personas chilenas que no tenían esta expertise para trabajar de este modo en el crimen organizado, de un delito que, siempre lo ha dicho la propia Policía de Investigaciones, es exportado o importado más bien a nuestro país, y de pronto se ven a los chilenos teniendo una participación directa en este tipo de secuestros, de estas extorsiones que no solo derivan en secuestros, que es el caso quizás más grave de todo esto y que involucra el crimen organizado, sino a veces con las extorsiones precisamente en contra de locales, de comerciantes,
víctimas, lo hemos visto antes con gente que es intimidada, a quienes van a amenazar, les dejan mensaje, incluso prenden fuegos, por ejemplo, en los locales. Se está viendo agudizada esta participación de ciudadanos chilenos. Acá llama la atención de que este hombre no tenía antecedentes policiales, lo que da cuenta que de alguna manera es reclutado por estos grupos transnacionales delictuales que terminan causando este daño a las víctimas. Acá afortunadamente, Carla, vale, hemos conocido un caso que ha terminado entre comillas de manera exitosa porque esta persona salvó con vida. Han habido casos que incluso tal vez no se han dado a conocer o no hemos tomado conocimiento de aquellos donde finalmente las víctimas no aparecen o no salvan con vida, lo cual es algo bastante delicado, y por lo mismo es que hay un trabajo intenso que se está desarrollando, pero la Fiscalía y la PDI lo han señalado. Van a seguir cayendo sujetos. Hasta el momento ha funcionado bien la investigación porque ya hay 5 detenidos, existen otros que en palabras de la PDI van a caer durante los próximos días, por eso vamos a estar muy atentos con esta información y sobre todo con la audiencia de formalización de este sujeto que va a ser durante esta jornada. Sí, es importante que se vaya encontrando a los responsables, que respondan ante la justicia para que Chile no se vea como un escenario favorable a este tipo de delitos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Avanzamos en las noticias y les contamos que el proyecto por el reajuste del sueldo mínimo ya comenzó su discusión en el Congreso Nacional. Sí, el gobierno propone un alza de 7.500 pesos que ya generó rechazo entre el gremio de los trabajadores. ¿Qué contempla esta iniciativa? ¿Podría subir o no ese monto? Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Pame? Muy buenos Pame. días. Hola, muy buenos días. Lo cierto es que los ánimos no están muy buenos entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno a propósito de este proyecto de reajuste del salario mínimo, porque la verdad de las cosas es que luego de las reuniones que tuvieron, estuvieron bien lejos de llegar a un acuerdo, porque lo que pide la CUT es un salario mínimo de un total de 647.000 pesos, que es algo que estaba planteando hace bastante tiempo la multigremial a propósito, dicen, de el costo de la vida, y que ellos solicitan incluso un salario vital y que esté por sobre la línea de la pobreza. Como se han encarecido los alimentos, el combustible, la CUT dice que es necesario incrementar aún más el sueldo mínimo. Sin embargo, el gobierno lo que determinó en esta iniciativa es que el aumento será de 7.546 pesos. Esto sería inmediato. ¿Por qué? Porque son dos partes y hay una gráfica preparada donde se explica aquello. Por ejemplo, hoy el sueldo mínimo está en 539.000 pesos. La idea es que una vez aprobado el proyecto suba a 546.000, pero en enero, y dependiendo de la inflación, entre abril a diciembre habría un nuevo reajuste que está asociado al IPC y es del 1,4% aproximadamente. Todo depende, les digo yo, de lo que pase con el IPC. ¿Por qué pasa esto? Dicen al menos de parte del gobierno, se consideran varios factores y entre ellos está lo que dicen las pymes. Hay varios gremios de las pequeñas y medianas empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que dicen que ellos no pueden seguir absorbiendo el costo que implica aumentar el salario mínimo y sobre todo respondiendo a lo que dice la CUT, que son montos muy altos y dicen que eso puede afectar el empleo. Hay que recordar que las pymes dan entre el 85 y el 90% del empleo de personas que ganan el sueldo mínimo. Entonces también lo que dicen ellos es que es complicado. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Solo le está ofreciendo a las y los trabajadores 7.500 pesos. Eso, en un marco de aumento del costo de la vida, es una indolencia por parte del gobierno, es crueldad, exiguos 7.500 pesos que no alcanzan prácticamente para nada y que además es un reajuste que lo que hace es condenar a la rebaja salarial, porque apenas suba los 7.500 pesos se va a empezar a aplicar el IPC del próximo periodo. Por lo tanto, es un reajuste de hambre. Bien, se entiende ahí el punto de la Central Unitaria de Trabajadores. Claro, el costo de la vida está aumentando fuertemente, sabemos lo que ha pasado en el último tiempo, Pame, pero también está lo que tú estabas planteando, lo que pasa con las pymes, que muchas veces son las que pagan el sueldo mínimo y que deben asumir también el encarecimiento del trabajo. Entonces hay que finalmente equilibrar estas dos fuerzas y se da esta discusión en el Congreso. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que plantea? ¿Habrá espacio para otra propuesta o ya esta es la que se va a tramitar y es la que finalmente quizás salga del Congreso Nacional?
Sí, bueno, es la que se está tramitando ahí, que ingresó ya a la Comisión del Trabajo. El gobierno tiene una postura clara, el oficialismo también, pero lo cierto es que también es relevante lo que tiene que decir la oposición en esta materia, que hay varios sectores que se alinean con la demanda de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero yo les decía, hay también una postura por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas que dicen que han tenido que absorber varios incrementos o modificaciones en lo que tiene que ver con la reforma previsional, con la ley de 40 horas, que en ocasiones no pueden quizás dejar ir más temprano a la persona, implica pagarle hora extra, por ejemplo, a propósito de los cambios en la jornada laboral. El gobierno tiene sus argumentos, Valentina, tú los preguntabas y vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Hacienda. La verdad es que nuestra posición en este tema es que los costos de empleo, los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos 4 años, aún si la remuneración no sube, porque van a subir las cotizaciones previsionales y también por efecto las 40 horas. Ya, hay parte de lo que decíamos, de esta ecuación siempre compleja. Ahora, Yupame, más allá de que hoy día están estos argumentos sobre la mesa, porque efectivamente hay nuevas normativas, como la ley de las 40 horas, los cambios también en materia previsional, etcétera, y hace que se centre ahí la discusión. No tengo tanta memoria de discusiones que hayan partido distinto a esto. En general, las posiciones parten súper distantes. Y después empiezan a tratar de buscar fórmulas que a lo mejor puedan dejar más tranquilidad. Muchas veces se proyectan reajustes en el futuro. En el gobierno anterior se hizo así, se puso un horizonte para ir superando en el tiempo el sueldo mínimo. No sé si eso está sobre la mesa, si en el fondo hay espacio para que se puedan acercar posiciones, entendiendo que ambas partes tienen buenos argumentos. Obviamente los trabajadores necesitan más dinero por el encarecimiento de la vida, pero uno también comprende que a los empresarios, a las pymes, se les ha encarecido la mano de obra y eso puede afectar al empleo. Sí, bueno, el ejemplo que dabas tú es del gobierno anterior, donde hay un compromiso de llegar a un monto de un sueldo mínimo y se trabaja en pos de ello. Sin embargo, acá se está viendo en la realidad actual. Hay que recordar que todo esto se suma a la serie de medidas económicas que ha tomado y que analizan tomar a través de proyectos de ley el gobierno. Entonces, este tema podríamos decir que este es el punto para este año, pero las negociaciones siempre han sido complejas. Años anteriores, gobiernos muy atrás, había conversaciones con el Ministerio de Hacienda que terminaban de madrugada, incluso con la Central Unitaria de Trabajadores, en las que no se llegaba a acuerdo, había que conversar nuevamente y a veces se partía desde un punto muerto, y es que el Ejecutivo presentaba la iniciativa legal ahí para fijar el sueldo mínimo de nuestro país. El debate no está exento de polémicas en esta oportunidad, por lo mismo entonces es que sigue el debate, la discusión ahí en la Comisión de Trabajo con todos los datos que entrega finalmente el Ministerio de Hacienda para argumentar por qué se plantea esta alza de 7.546 pesos de forma inmediata una vez que se apruebe este proyecto. Bien, Pame, vamos a seguir de cerca el debate en el Congreso Nacional respecto al reajuste del salario mínimo. Muchas gracias por el informe. Gracias, Pame, nos vemos. Buen día. 7 de la mañana con 10 minutos, viene corriendo. Ahí viene. Llegó corriendo. Mira, se vio al aire que venía corriendo, real. Se vio. Pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo estado estás, Iván? físico, Bien. Estaba por acá, pero lo que pasa es que estaba ahí lejos. saludando, conversando. De repente le dijeron, Iván, te toca. Hay Y compañerito nuevo, por eso. Corrió. Claro, Un compañerito hay compañero nuevo. Sí, pues Iván es estaban muy presentando. educado y se Está presenta. saludando. No, Sí. y pasa. Yo pensé que le estabas haciendo un avance del tiempo a la Rumi, a Pastri, a Rafael. No. ¿Quién es la Romy? Nuestra querida productora Romina Marchante está aquí con nosotros. sí, la recuerdo. Oye, ¿Ah? ¿trajiste paraguas hoy día? Yo no uso paraguas, fíjense. ¿Cómo que no usa paraguas? Ya, entonces la pregunta. Uso una chaqueta de estas modernas impermeable. que son con no sé cuánto, que son impermeables. Ya. Como ¿Y a una qué hora? parca. Entonces la pregunta, ¿a qué hora empezará a llover, Iván? A la misma hora que dijimos ayer, no hay ¿Sí? cambio. Ah, ¿dónde le cambia? Ya. Entre las 2 y las 4. 2 y las Chubasco, 4. aislado. Oye, y después mira de las 4 de el la tarde, ya toda la RM. Mira el Quisco, parece que ya está lloviendo, ¿no? Por lo menos se ve Pero- ahí en la imagen. Está empañado. Pero hay novedades. Siempre hay novedades. ¿Acá para Se la los región digo, metropolitana claro, o para el sur? ¿Se los digo ahora o se los digo más rato? No, mira, primero dime si es verdad que ya está lloviendo en el litoral, porque estamos ahí con esa imagen del Quisco. No, yo creo que no. Eso no, ¿No? para mí no es lluvia. ¿Tú dices ¿En como serio? neblina? Ah, como... Yo creo que es mucha humedad nomás. Sí, puede ser. ¿Y a qué hora debería? ¿En el litoral Oye. va a llover antes o después que acá? Antes, empieza antes. Antes, ya. Empieza primero por Santo Domingo. Ya. Y Empieza si por acá allá. a las 2 de la tarde ya Yo debe creo ser a que qué hora. tipo mediodía, un par de horas antes.
La lluvia en igual ya se ve general, amenazante. la lluvia en general se demora más o menos entre 2 y 4 horas desde la costa hacia acá, dependiendo de la velocidad del sistema frontal. Ya, 2 y 4 horas. Claro. Así que yo creo que cerca del mediodía ya debe comenzar en el litoral. Iván. Tormenta eléctrica ayer en la región del Biobío. Sí, pues en el sur ha estado complejo. Y también en los lagos. El CAPE avanzó. Era el CAPE, la inestabilidad, ¿no? El ¿Qué era? índice de inestabilidad. Así Ya. que en Santiago Riesgo podríamos tener tormenta. Ayer ¿Mucho dijimos viento? que podían haber tormenta en cordillera. Bueno, el viento sí, lo hemos mencionado, yo creo que a unos 40 kilómetros a lo sumo que en la tarde en la capital. Ya, es Normalmente que, el viento oye, llega antes del frente, acá. Eso nos preocupa por lo siguiente, Carla, Sí, lo ¿cierto? del viento. ¿Por Porque el viento puede generar estragos en los árboles que están en riesgo de caer. Así es. Sobre todo acá. Y hay puntos identificados en Santiago de zonas de riesgo. Entonces eso nos tiene muy preocupados. Oye, no para son hoy. pocos, ¿ah? Se dice que hay 4.000 árboles en Santiago con este riesgo de caída. Vamos contigo, Sofía Carrizo, ya te vemos para que nos puedas contar si hay medidas preventivas que se está haciendo, cómo se va a monitorear esta situación. Buenos días. Hola, Sofía. Claro, justamente cuando viene un sistema frontal y se registra aquí en la región metropolitana, hay afectación en distintos ámbitos. Y de esos ámbitos muchas veces son las caídas de árboles. Nos ha tocado cubrir una cantidad de árboles que han caído sobre la calzada, sobre también infraestructura. Y por lo mismo es relevante saber e identificar. Imagínense que RMA Forest hizo un catastro y evaluó aproximadamente 34.000 árboles en toda la región metropolitana para ver la situación en la que estaba. Y 4.350 presentan algún tipo de afectación, problemas en estado crítico o como también malo. Mira, justamente estamos en uno de estos árboles en la comuna de Las Condes para que puedan apreciar la situación de este árbol, que estamos en la intersección de Martín Alonso Pinzón con Domingo Bondi. Si pueden ver justamente en el medio del tronco de este gran árbol que se ve claramente añoso, se puede ver claramente en torno a la misma corteza que no tiene ningún tipo de continuidad. Incluso en el medio presenta esta especie como de hoyo. Esto da cuenta principalmente de problemas sanitarios que presenta justamente este árbol en estado de descomposición también, que se puede registrar principalmente en la zona media. Este es uno de los árboles que identifica RMA Forest a propósito de que puede existir una eventual caída en caso de algún sistema frontal. Imagínense que, bueno, este es parte de los 4.350 y también se tiene un estudio de dónde están principalmente estos árboles. En los más de 2.000 se concentran en distintas comunas. Revisemos la gráfica. Está aquí en la comuna de Las Condes, también en Ñuñoa, Vitacura, La Florida, Lo Barnechea, Maipú y La Reina. Como yo les comentaba, cómo se van identificando los árboles que pueden existir una potencial caída debido a su infraestructura. Yo les comentaba también de la misma corteza, entre otros. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlo de inmediato. El estudio que realizamos para Enel respecto al arbolado urbano que tiene incidencia con la red eléctrica fue mayoritariamente preocupante. Hay un resultado de casi un 14% de los ejemplares evaluados de 23.000 árboles que tienen estado fitosanitario de malo a crítico, ¿ya? Estos son árboles que hay que sí o sí tomar alguna acción sobre ellos. Ya, ahí con este diagnóstico también, con esta cantidad de árboles que podrían eventualmente verse afectados por el viento, sobre todo. Ahora, Sofi, siempre está la misma interrogante sobre la mesa. Finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? Porque tenemos árboles que están dentro de las casas, tenemos árboles que están, no sé, en los bandejones delanteros. Es responsabilidad de la municipalidad. Lo tuvieron que hacer ya a estas alturas, me imagino, las empresas eléctricas. ¿Hasta dónde está la responsabilidad de cada uno para prevenir que eso no ocurra?
Mira, por ejemplo, si están dentro del tendido eléctrico, en el espacio del tendido eléctrico, ahí se tienen que hacer responsables justamente las distribuidoras, las compañías. Por ejemplo, acá, mira, si podemos observar, aquí un poquito más arriba en esta intersección están los cables del tendido eléctrico, pero también llegan las ramas. En este caso, debería hacerse cargo la empresa distribuidora de energía, en este caso. Pero también está la disputa entre las mismas municipalidades, también en qué sector queda cierto árbol, pero en teoría deberían ser las mismas casas consistoriales las que debiesen hacerse cargo a propósito cuando los árboles no están en estas condiciones, sino que están en otros espacios, pero se nota claramente su estado añoso también en torno a las mismas situación del árbol, del mismo tronco, de estos tajos también, de lo que significa también y que pierde la fuerza, ¿no?, de este árbol que tiene, me imagino que hartos años. Mira, tenemos declaraciones también en torno a lo que justamente les conversábamos en torno a los cables. Pasemos a revisarlo de inmediato. Más del 30%, o sea, un tercio de los cortes de luz son por rama, por árboles. O sea, si hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer, tendríamos un tercio menos de problemas. Si no están tocando las ramas, los cables, lo podemos cortar nosotros mismos y hacer la poda. Si salimos de nuestros edificios y vemos que fuera del edificio esto está pasando, llamar a los encargados, superintendencia, empresas, municipios. Ya, y la ministra Rincón también haciendo referencia a la responsabilidad de uno como vecino en su entorno, de estar atentos y hacer los llamados, también es válido, ¿no? Que tenemos que quizás mirar nuestro entorno y avisar, porque finalmente es un trabajo que se hace entre todos. Iván, tú nos habías dicho del viento. Sí. ¿Es un viento que quizás puede tener algún tipo de riesgo frente a esto de los árboles? De acuerdo a información que me han proporcionado algunas empresas eléctricas, un viento ya de 40 kilómetros por hora, sobre ese nivel ya puede presentar problemas a algunos árboles. Y sobre 50 kilómetros es inminente la caída de rama en gran parte de la región metropolitana. Y aquí viene una consulta que a lo mejor no estuve atento, pero ¿se sabe cuáles son las comunas que tienen los árboles con mayor enfermedad? Porque hay árboles muy viejos, muy añosos, que están normalmente en el sector más alto de Santiago. Sí, pues. Sofía. Sí, es Las Condes, es Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Maipú y Ñuñoa. Están identificados a través de una gráfica que dan cuenta a través de este mismo catastro que se hace a través de RMA Forest, que identifica todo lo que conlleva los árboles. De estos 4.000 que tiene la situación de los árboles que están en este estado fitosanitario, en pésimo estado sanitario, crítico o malo, se concentran principalmente en estas comunas, y por lo mismo vinimos a la comuna de Las Condes, a esta intersección, porque da cuenta justamente que uno de estos árboles tiene esta complejidad a propósito también de los años, incluso de este tajo que se puede ver al medio del mismo tronco, y además hay que recalcar que las ramas son excesivamente altas, así que ante un viento considerable puede existir eventualmente este riesgo de caída. Así que bueno, además de los árboles, Carla, Vale e Iván, también hay puntos críticos que se tienen identificados en la región metropolitana, son 405 aproximadamente. El año pasado solamente hubo afectación en un 25% de estos 405, pero claramente se han tomado medidas por parte de la misma autoridad. También tenemos declaraciones por parte de Senapred en torno a las recomendaciones a la gente. Pasemos a revisarla a continuación. Que hemos tenido en otros momentos para distintas emergencias, pero principalmente para aquellas vinculadas con el invierno, por ejemplo con las marejadas, que suelen tener mayor frecuencia en esta época, de personas que a pesar de los avisos, a pesar de los llamados a la precaución, generan acciones que después significan que los sistemas tengan que preocuparse de tener que ir en socorro de esas personas. Me refiero a trekking en momentos en que los pasos están deshabilitados, en que hay riesgo de nevazones, acercarse al borde costero cuando hay avisos de marejadas. A ese tipo de acciones temerarias me refiero, a acercarse a los caudales del río cuando hay avisos de que pueden haber crecidas. Es en el fondo exponerse a una situación de riesgo. Bueno, ahí lo decía directamente la directora nacional de Senapred en torno a evitar acciones temerarias, ir a hacer senderismo, hacer trekking en los cerros cuando se registran lluvias y como también vientos, y también hacían el llamado al autocuidado en los domicilios, limpiar las techumbres,
las canaletas, las veredas, evitar claramente que pueda haber un problema en su domicilio. Bueno, no sé, Iván, ya quedan varias horas en torno a ya cuando ya se concentre fuertemente estas precipitaciones. Justo ley de Murphy. Ahí me piden mostrar nubes. Cuando veníamos caminos para acá, habían hartas nubes bien concentraditas, pero acá no hay nubes. Pero bueno, está sí, eso sí, un poquito más helado, pero claramente todo se va moviendo durante la mañana. Pero cuando salimos del canal se veían nubes bien negritas, ahí bien concentradas, pero más para el sector de Providencia. Pero para este lado no hay mucho en realidad. Ya, gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Es que dice Iván Torres que el sistema frontal todavía no llega. Entonces, claro, por eso la Sofi ahí no ve nubes. De hecho, mira, en esa imagen del Costanera Center se ha despejado. No veo. Uno dice, no va a llover hoy día. Mentira, sí va a llover. Va a llover. Es muy normal con este tipo de sistemas. Aunque no haya nubes, tú mantienes el pronóstico. Claro, lo que pasa es que este es un sistema frontal que tiene una velocidad, y más que la velocidad, una orientación zonal. Entonces, no viene del sur propiamente tal, que viene por capas. La nubosidad se va a meter en un viaje. En la mañana se nubla. Ya. En las próximas horas. Ahí está la explicación. A la vuelta de la pausa nos cuenta a qué hora llueve, hasta qué horas se extiende esto, qué pasa en el sur, ¿cierto? Todo eso y más. Todo. Pausa y volvemos. Eso. Ahora. 7 de la mañana con 30 minutos nos vamos a ir a Mostazal, en la región de O'Higgins, donde un delincuente murió tras haber robado al interior de un domicilio. Hay otros 2 detenidos. Vamos con Fabián Collado, que nos cuenta más. Fabián, buen día. Sí, ¿qué tal, Vale Carla? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Delincuente abatido por carabineros. Todo esto durante esta madrugada, producto de que una banda de antisociales intentó realizar un asalto acá en San Francisco de Mostazal. Luego, ante la alerta a carabineros, se genera toda una persecución, la cual concluye acá a pasos de la Cuesta Chada, que une la región de O'Higgins con la región metropolitana. Estamos con el coronel Luis Rebolledo, prefecto del Cachapoal, para que nos cuente los antecedentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Carabineros recibe una alerta al nivel 133, donde en un domicilio son objeto de un robo con intimidación por parte de unos individuos, donde la víctima recibe un golpe en su cabeza. Carabineros llega al lugar y se encuentra con los individuos todavía actuando, intenta detenerlos. Estos individuos no hacen caso a la detención, se genera unos disparos por parte de Carabineros. Aún así, los individuos huyen hacia este sector, que es la Cuesta Chada, donde se une la sexta región con la región metropolitana. Pierden el control del vehículo y se estacionan a un costado sin volcarse, donde los individuos descienden del vehículo y huyen. Carabineros procede de inmediato a su detención y se percata que hay un tercer individuo que está a un costado del vehículo, lamentablemente fallecido. Estos delincuentes, cuando están actuando en el domicilio netamente tal, ahí es cuando las víctimas alcanzan a llamar a Carabineros, o cómo Carabineros se percata de esta situación. Sí, recibo una alerta por el 133, no está claro si fue los mismos víctimas o los vecinos, pero indican que estos tipos armados intimidan a las personas y con un elemento contundente la agreden en su cráneo a una de las víctimas, que era un matrimonio que está en su domicilio. ¿Cómo se encuentra? Está siendo atendida en el hospital y sin récord vital, afortunadamente. Lo último, acá en este caso, los delincuentes, por ejemplo, atacan a Carabineros. ¿Cómo se ocurre? Aquí huyen de Carabineros los individuos hacia un sector oscuro. A esa hora ya no había luz natural y logran ser en el momento aprendidos. Esto tiene disparos el fallecido, ¿no es cierto? Eso es lo que está viendo la VH en este momento. Al parecer tiene un disparo en su cuerpo. Bueno, muchísimas gracias, coronel Luis Rebolledo, entonces prefecto del Cachapoal. Carabineros que ha estado realizando la investigación preliminar en este punto. Posteriormente es la brigada de homicidios de Rancagua quienes están a cargo de la investigación para poder ver todos los detalles con el laboratorio de criminalística de la policía civil, con el fin de poder ver estos antecedentes. Lo que comentaba el coronel, que esto se origina en la avenida El Rincón, es en ese lugar donde se estaba gestando este violento asalto, y es así como estos delincuentes, que imagínense, ocurre durante la madrugada, familia que estaba durmiendo y es golpeada brutalmente con la empuñadura de una pistola en su cabeza, y luego estos delincuentes intentaron arrancar hacia la región metropolitana, una cuesta que está cerrada
pero que tiene acceso muy dificultoso, de todas maneras, delincuentes que no son de Santiago, son de la región de O'Higgins según los antecedentes preliminares, y eso es parte de los detalles y peritajes que se están realizando acá, en los límites de San Francisco de Mostazal y Paine. Vale, Carla. Ya, Fabián, quedamos en contacto a ver si hay más antecedentes respecto de esta situación que ocurrió ahí en el límite entre O'Higgins y la región metropolitana. 1 muerto y 2 detenidos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a ver lo que va a pasar hoy con el tiempo. Iván, espérate, antes de que vayamos a tu sector. A ver. Me dice Pauli Alejandra, televidente, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, querida Carlita. Acá en San Antonio ya empezó a llover. Coméntale a Iván. Coméntame. Te estoy comentando, pero ya empezó a llover en San Antonio. Sí, ¿Adelantaría eso la lluvia acá en Santiago o no? No, yo creo ya. que no. Se mueren entre 2 y 4 horas los sistemas frontales una vez que comience en toda la costa. Ya, pero entonces es súper inminente que empiece a llover en el Quisco, ¿no? A veces, lo que pasa es que son chubascos. ¿Ah? Son chubascos, porque pero- la masa nubosa en sí todavía no llega. Ya la mover en la imagen satelital. Vamos. Oye, ¿y harto viento se ve en el Quisco o un viento Sí, vientos, que sí. anuncia la lluvia, podríamos Anuncia decir? la En lluvia, otros lugares ya sí, llueve. Mira, José Luis Martínez Machuca dice, hola, en Santa Cruz está lloviendo desde las 7 a.m. Sí, Iván. efectivamente. De hecho, comenzó ayer la precipitación en la zona y con tormenta eléctrica en el Biobío. ¿Ya? Ayer, A hasta ver, tormenta eléctrica. ¿y el mapa dónde se nos fue? Queríamos mostrar el mapa, pero se nos fue el mapa. Ahí Ahí está. está. Ahí está el mapa. Pues, Mira. ¿Dónde está la lluvia presente ya? Acá, si ustedes se fijan, el borde de la nubosidad está justamente en la costa y normalmente empieza primero en Santo Domingo, hablemos de la quinta región, y después se traslada un poco más hacia el norte. La masa nubosa en sí aún no llega, va a llegar en el transcurso de las próximas horas, abarcando toda la región de Valparaíso antes del mediodía, o al mediodía en general, pero más o menos ahora. Pero aquí hay 2 cosas importantes que mostrar. Me gustaría que volviéramos a mostrar con la imagen, porque hay algo interesante que mencionar. Lo primero es que el sistema, si bien es cierto, es de rápido desplazamiento, va a ser solamente por horas. Hoy día y se acaba, vale decir, hasta la madrugada. Normalmente los sistemas frontales están un día y medio, pero este es rápido desplazamiento, especialmente en la región Ya, metropolitana. pero eso es preocupante porque no es poca el agua que va a caer, No, no entonces es poca. es hartos milímetros en pocas horas. Claro, lo que dijimos ayer, que habíamos cambiado la cantidad de milímetros, alrededor de 20 milímetros en el centro de Santiago. Ya y un se habla de poco más, 24. 25 milímetros en el sector sur de Santiago. Ya. Eso es el promedio. Oye, Iván, Ahora, y ayer tú dijiste que el pic era de las 9 hasta las 2 de la mañana. ¿Eso se mantiene o se va a adelantar? No. O sea, el sistema empieza en la tarde, 2 de la tarde a 4 de la tarde con chubasco. ¿Y la mayor intensidad se sabe La mayor cuándo va a ser? intensidad es en la noche. En la noche. 9 de la noche hasta las 12 Para el partido más o de la menos. Católica. El partido de la Católica, con mucha intensidad, especialmente en la precordillera. Pero fíjense que hay 2 cosas importantes que destacar. Si volvemos a la imagen primera que teníamos, vamos a mostrar algo que es preocupante desde el punto de vista meteorológico, y me refiero yo fundamentalmente a la actividad que trae este sistema frontal. ¿Quieres ese mapa como de colores? ¿Ese? No, el que ¿Cuál teníamos quieres? al principio. El donde se veía el mismo sistema Windy. frontal. El Windy, Claro, Windy, que tenemos Windy. el sistema frontal. Ya, ¿ese? No, era el otro, pero El no otro. importa. Ya. No importa. No era ese. Iván, no, estamos como no entendiéndonos. A ver, ya, No bueno. entendemos. ¿Pero El qué quieres primero. ver en el mapa? ¿Qué Quiero es este que ver- te muestra? Quiero mostrar la inestabilidad que hay ahí y que tiene 2 características fundamentales. Viento, tormentas eléctricas, es probable que se registren granizo. ¿Dónde? Pero ¿Dónde además, los granizo? En la zona central, entre la región de Valparaíso y hasta la región de la ¿Y Araucanía. acá, en Santiago? Es probable, no podemos. ¿Este es el mapa? Este Ya. es el mapa, pero está un poquito. ¿Dónde adelantado. ves tú la Para atrás, inestabilidad? ese Aquí. para atrás, ese para atrás. Vamos. Reculen. Ya. Esta área es muy inestable. Trae nubosidad del tipo cumulonimbo que desarrollo vertical. Cuando hay nubosidad de desarrollo vertical, no podemos actualmente descartar actividad tornádica. Tornados, ¿pero y dónde? En la zona central, especialmente, yo diría que puede ser entre el Maule y el Biobío. Hay posibilidades de desarrollo de trombas marinas, en todo caso débiles, baja intensidad? de baja Ya. intensidad, o algo que ingrese y que podría llegar a ser un tornado. ¿Eso es como en ese corredor que tú dices que existe Sí, o no? sí, ese es un corredor. Ah, ya. Obviamente, este es el área más preocupante porque la nubosidad es inestable. ¿Ya? Trae granizo. De hecho, hemos tenido ya tormenta durante la noche y madrugada el día de hoy en la región del Biobío. Por lo tanto, la capital también, ayer hablábamos que en Cordillera podría bajar un poco la inestabilidad y formarse algunas tormentas acá en el centro de Santiago en horas de la tarde. Es una probabilidad, hay que mencionarla. La cantidad de agua la mantenemos
20 milímetros, alrededor de 20 milímetros en el centro de Santiago y un poco más al sur de la capital. Ya, pero va a ser más parejo que otras veces. No se va a dar este contraste que en un lugar llueva 3 milímetros y en el otro 25. Como el anterior. El anterior fue así. Debería fue ser súper más disparejo. parejo porque el sistema se ve con una estructura un poco más, yo diría, homogénea. Es más homogénea la nubosidad. Iván, ¿y esto viene con frío o se mantiene este pronóstico No, se como de una mantiene con temperatura no temperatura. tan fría? Ayer entre 18 y 20 grados hablábamos y mantenemos los 18 grados para Veámoslo en tu Santiago. gráfica, a ver qué tal. Veamos de inmediato la información para el día de hoy. En la mañana, ahora está parcial, pero se nubla rápidamente. ¿Sí? En la tarde precipitaciones y en la noche también. Y esto dura hasta la madrugada. A esta hora, mañana, jueves, no hay lluvia. Solo pavimento mojado mañana a esta hora. Solamente, y pozas. Y pozas. ¿Y vendrá el frío? Eso. Ahí A ver, estamos. Ahí estamos, a ver. No tanto. 11 y 15. ¿Por qué? Porque ahí va a haber mucha nubosidad todavía. Ajá. De hecho, va a estar nublado en la mañana del jueves. Queda parcial en la tarde y despeje en la noche ya. 11 y 17 el viernes. El sábado 5 y 20. 7 y 24 Qué el bueno el domingo, Día de la Sí, Madre, con así 24 es, grados. Exactamente. Un regalo para ti. Y 22 grados el día ¿Cierto? lunes. Yo diría que Va a en ser algo al aire general, libre. una vez que ingresa la alta presión fría, las temperaturas máximas van a estar sobre los 20 grados y las mínimas no van a ser tan bajas, ya que la masa de aire fría no es tan fría. Oye, vamos a nuestro... Redoble de tambores. Un poco lento, pero ahí. Dato Torres. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de sistemas frontales y estamos hablando de viento, pero ¿cómo se genera un sistema frontal? ¿Cuál es la característica Ayer principal? nos mostraste cómo se genera el viento, Claro, eso lo mire, entendemos. Primero que nada, siempre vamos a tener dos masas de aire de diferentes características. Densidad diferente, temperatura y humedad. Tenemos una masa de aire frío y una masa de aire cálido. La masa de aire fría es más pesada que la cálida. Al moverse esta masa de aire fría, va desplazando la masa de aire cálida. ¿Qué pasa entonces? Porque está el frente, esta es una línea. ¿Qué pasa con esta masa de aire fría? Eleva la masa de aire cálida, la eleva, se sube por este borde que es la línea frontal. Al elevarse, ya sabemos que cuando el aire sube, si hay humedad se satura, por lo tanto se forman nubes. Entonces, en esta masa de aire, obviamente, sube la nubosidad, se forma nubosidad, y si es inestable, vamos a tener lo que dice aquí, que en aeronáutica le llaman Charlie Bravo, o sea, cumulonimbos. Cumulonimbos. Y estos cumulonimbos dejan tormenta. Es lo que esperamos el día de hoy. Un sistema frontal frío, pero activo. La parte cálida llega primero. Es activo. Ese es el sistema frontal frío. ¿Y el cálido cómo será entonces? El aire cálido es menos pesado que el aire frío. Luego no puede moverlo. Ya. Pero, aquí está, aire cálido, aire frío. No lo puede mover. Como no lo puede mover, sube a través de él. Ya. Sube. Lo va como aprovechando para Claro, subir. sube por la pendiente, entonces la pendiente es más Ay, larga, vale. la precipitación es diferente, ya no se pueden observar como ustedes ven los famosos cumulonimbos, sino que hay nubes que se llaman nimbostrato o alto strato que dejan una lluvia más constante. Necesito tomar apuntes. Oye, Iván, me hace necesito recordar- tomar apuntes me yo. hace recordar a la clase de física, que para mí eran una tortura. No, Pero yo esto no es necesito una ver tortura. toda la explicación y... Yo amo tus datos Torrea, pero estoy juntando Necesito más neuronas clases. Sí, Sí, no es así. pero vamos a ir aprendiendo de a poco. Da de a poco, poco. da Sí. Peor. Importante destacar que los sistemas frontales siempre se mueven. Siempre Eso se sí. mueven. Oye, Mira, hablemos de algo mucho más entendible. perdón, Iván, pero de la lluvia, igual relacionado con un sistema frontal. Pero ¿cómo hacen eso hasta ahora? Lo que hacemos con la lluvia. Mira, comer. Qué rico. Y las sopaipillas nos Sopaipilla. llaman. Yo no sé por qué las sopaipillas nos llaman. Oye, pero además de las sopaipillas, que es algo que uno puntualmente come, sobre todo en los días de lluvia. ¿Con sin zapallo? No sé, ¿tú le mandas, por ejemplo, comida a tu hija al colegio? ¿O Yo no. come allá en un casino? Ya no. Ella se lleva algunas cosas solamente, Ya. pero prefiere almorzar en la casa una vez que llega. Ah, ya, pero yo les mando Cambió por el tu sistema. termo. Y, Ah, y termo. una de las cosas, a los dos, cuando les toca, bueno, uno come siempre en el colegio, el otro no, pero termo. Y una de las preocupaciones es que la comida llegue con buena temperatura, pero al mismo tiempo que se mantenga, que esté en buen Y el estado. sabor que quede igual. Y que no se descomponga. Hay mucha comida que por la temperatura se descompone. Y Vamos que no a ir acumule con bacterias también ese recipiente, todo ¿cierto? eso. Que claro, que O esté bicho. sana para comerla. Vamos a hablar con Dani Linares, que nos trae algunas recomendaciones justamente para esto, para cómo mantener la temperatura, pero que la comida siga en condiciones adecuadas. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días. Hola, Dani.
Muy buenos días, la temperatura es clave y por eso estamos a un costadito de unas sopaipillas friéndose a alta temperatura. La temperatura es el factor que tenemos que tener en consideración a la hora de preparar nuestra colación, nuestro almuerzo para trasladarlo, ya sea al trabajo o los padres, ¿no?, que llevamos ahí en la labor de poder mandarles almuerzo a los niños. Hay diferentes formas de hacerlo. ¿Y por qué nos centramos en la temperatura? Porque la verdad es que a baja temperatura los microorganismos pueden aparecer en la comida ya preparada. Entonces nos tenemos que fijar bastante en qué condiciones va aquella comida. Si va en un termo, ¿cierto?, para mantener esa temperatura, y a qué temperatura incorporamos la comida al termo también es un factor a revisar. Muchos, por lo mismo, porque esto requiere también una preocupación adicional, prefieren enviar colaciones frías, es decir, para calentar en el lugar de destino, ya sea en la oficina o en el colegio. Lo pueden hacer ahí a través de un microondas o derechamente comer comida fría, que puede ser una de las alternativas. De hecho, la gran mayoría prefiere esta opción. Mira, vamos a realizar algunas declaraciones al respecto. ¿Tú le mandas comida a tu hija al colegio? Sí. ¿Sí? ¿Le mandas comida fría, comida caliente? Para calentar, o sea, fría. A veces comida fría o a veces comida caliente. ¿En pote o en termo? Dependiendo de la comida. Suelo mandársela fría porque en realidad siempre tienen problemas con el tema de calentar los microondas, el tiempo es muy acotado, así que suele ser comida helada. La comida, algunos preferirán aquello, otros podrán hacerse un sanguchito. Ahí tenemos varias opciones de diferentes panes a esta hora de la mañana, que también puede ser una buena opción de colación, ¿no?, para enviar a la casa y no tener aquella preocupación adicional por todos los microorganismos que están presentes en la comida. Bueno, les hablaba de la temperatura, pero también fuera de la temperatura es la higiene de los elementos que vamos a utilizar. Nuestro tupper tiene que estar bien limpio y también el termo que vamos a utilizar debe estar muy limpio. Sobre todo el termo, porque ya cuando incorporamos comida que está caliente a temperatura baja, los microorganismos pueden florecer. Y en el caso de que el termo se encuentre sucio o mal lavado, puede dar mayor espacio a que aparezcan este tipo de microorganismos. Vamos a hablar de la higiene y revisamos declaraciones de una experta a continuación. Lo que queremos es que el termo esté lo más limpio posible y sanitizado, cosa que no vayan bacterias, una carga bacteriana desde el comienzo. Entonces lo ideal es lavarlo muy bien, sacar los restos de comida y luego de esto ojalá usar algún líquido desinfectante, puede ser una solución con cloro, puede ser agua hirviendo, etcétera, que nos ayude a minimizar la carga microbiana que pudiese haber en el mismo termo. Ya, importante esto, seguir estas recomendaciones. Uno quiere que la comida llegue bien, a buena temperatura, pero sana también. Y Dani, la forma en que vamos cuidando los recipientes en los que enviamos la comida también es súper importante. Los termos están bien preparados para eso, para la temperatura. En general adentro son de un material y un metal que va resistiendo. Pero los tupper, por ejemplo, uno a veces comete el error de calentar cosas en tupper y eso va haciendo que el plástico, que le puede traspasar microplásticos a los alimentos, según todos los expertos, pero además se van desgastando, se van poniendo feos y van acumulando más comida que puede generar como estas infecciones, proliferación de bacterias, por ejemplo. Sí, pues de hecho van quedando ciertas marcas, por ejemplo, por el paso de los cubiertos, claro, ya sea cuchillo, tenedor, y eso también genera un espacio donde van incorporándose microorganismos que después son difíciles de sacar, pero hay que limpiarlos con cuidado, con dedicación, para evitar que ahí se acumulen ciertos microorganismos que puedan infectar o contaminar nuestra comida. Y le hablaba al inicio de la temperatura y este dato lo dejamos para el final porque es la clave de esta conversación, porque lo cierto es que la temperatura que vamos a incorporar la comida al termo es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo los 60 grados en general producen microorganismos y por eso partíamos con esto, ¿no? La temperatura de las sopaipillas friéndose. Están a 180 grados aproximadamente, el aceite caliente. Entonces ahí inmediatamente las bacterias dejan de estar presentes en este producto que es tan utilizado para las colaciones. Y en el caso de la comida nos tenemos que fijar en dos cosas. Uno, calentar la comida a alta temperatura y también, fíjate, calentar el termo, para que la temperatura sumada de ambos se mantenga sobre este umbral de los 60 grados. Y ahí vamos a estar seguros de que no va a existir la posibilidad de que crezcan microorganismos en el interior. Revisamos el detalle en la voz de la experta. Nuestro alimento no va a estar estéril, siempre va a tener algunas bacterias
en el mismo alimento. ¿Qué pasa? Las temperaturas de riesgo en general van entre los 5 grados Celsius y los 60 grados Celsius. Cuando tenemos nuestros alimentos a esa temperatura, hay más posibilidades de que crezcan bacterias y se multipliquen en él. Entonces, si tú quieres llevar un almuerzo caliente desde tu casa, lo ideal es el termo calentarlo previamente con agua hirviendo, dejarlo un momento, calentar muy bien la comida a una temperatura muy alta para colocarla en el termo y cerrarlo. Ya, Dani, recapitulando, me quedo con 2 recomendaciones. Uno, la limpieza de estos termos, que es importante y donde el agua caliente también puede servir, como nos decía la experta en la declaración anterior. Y lo otro, calentar bastante fuerte la comida antes de guardarla en el termo por el riesgo. Sí, claro. Puedo dar un tip que me parece que es clave. ¿Cuál? Antes de poner la comida dentro del termo, echarle agua hirviendo al termo y dejarlo un rato ahí para que tome temperatura, porque en el fondo, sí, y yo creo que, ¿sabes qué? Yo pensé que todo el mundo lo hacía, pero no todo el mundo lo hace. Tú de repente lo hablas como los grupos de papá y te dicen ¿en serio? Y claro, cambia completamente como la durabilidad de la temperatura dentro del termo. Sí. Así que hacerlo, sin duda, pero eso tiene que ser dejar el agua reposando unos minutos. Ayuda a extender la vida útil del alimento al interior. Claro. Ayuda a extender la vida útil y también de que la comida llegue también a buena temperatura, ¿no? Que esté rica para poder consumir y también nos libera de la posibilidad de que florezcan microorganismos en su interior. Así que ya lo saben, hay que mantener la temperatura bien alta sobre los 60 grados. Para aquello es importante calentar la comida a alta temperatura y también poner temperatura en el termo. Eso lo podemos hacer con agua hirviendo, a baño María, como usted prefiera, para calentar ambos y que finalmente luego cerramos herméticamente y con eso nos vamos a la segura de que esa colación, ese almuerzo, va a llegar en buenas condiciones, tal como llegarán aquellas sopaipillas a los comensales, que las van a disfrutar hoy, en esta jornada de lluvia por la tarde aquí en la ciudad de Santiago. Así que pueden aprovechar de sumar quizás una sopaipilla a su colación. Estamos aquí en Novo, una cafetería que está en Santa Isabel con Vicuña Maquena, para que ustedes tengan el dato. Esto está abierto muy temprano para los que pasan por acá, desde las 6:30 de la mañana, así que pueden conseguir sopaipillas, no solo en invierno, ellos fríen sopaipillas todo el año. Las 5 sopaipillas están a 2.400 pesos, así que ahí les dejo el detalle de que también es un alimento de colación de esta temporada. Te vamos a encargar, Dani, desde nos la mañana nos tentaste, así que... ¿Quién irá a traer hoy día sopaipillas? Parece que eres el elegido. Parece que serás tú. Dani Linares. Gracias por todas las recomendaciones también a la hora de usar termos para enviar la comida, para trasladar la comida. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos, que tengan buen día. Presentamos 24 horas, tu mañana.